Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de su programa Era de las Definiciones? Nuevamente tenemos un personaje con gran sabiduría, con gran experiencia, con una larga trayectoria en su vida. Es el presidente don Eduardo Frei de Chile. Y platicando con él, hemos quedado de tratar de hacer un recorrido para ver cómo fue la ruta de Chile a partir de el presidente Patricio Aylwin y enseguida el presidente Frei. Y la idea es tratar de recoger los elementos fundamentales de qué es lo que hace que un país prospere, camine y que llegue a ser lo que es Chile hoy. No, nadie puede discutir que fuera de Estados Unidos y Canadá, el país de países en América Latina es Chile, con sus tropiezos, sus altibajos, pero ciertamente una carrera muy por delante de todos los demás países en América Latina. Por eso va a ser importante hacer este recorrido. Y si te parece, presidente, don Eduardo, déjame entonces que regresemos juntos allá a aquellos años donde viene aquel cambio democrático que enraizó de verdad y que encabezó Patricio Aylwin como primera administración y continuaste tú. Dediquemos estos primeros minutos a regresar a aquellos tiempos y platícame cómo se logró el triunfo y cómo se consolidó un aparato político que ha pasado a lo largo del tiempo, yo diría con más éxito que casi ningún otro en América Latina. Por favor, don Eduardo. Muy bien. Yo quiero, en primer lugar, agradecerte, Vicente y presidente Fox, esta oportunidad, porque sabemos que estamos en medio de una pandemia compleja, difícil, que no sabemos cuándo la vamos a derrotar. Entonces, en medio de esto, tenemos otros movimientos, porque lógicamente esta pandemia ha producido sufrimiento, pérdida de empleo, una serie de situaciones, pero partiendo por lo que tú das una mirada al pasado, lo primero que hay que entender es que Chile fue un país que nunca en su historia tuvo dictadura. Prácticamente hubo una pequeña indicio en los años 30 del siglo pasado y en los fines del 90 del siglo antepasado, pero fueron hechos bastante pequeños que pasaron rápidamente. Nunca Chile tuvo una dictadura tan brutal durante casi 20 años seguidos. Entonces, se fue produciendo a raíz de la violación a los derechos humanos, produciendo a la persecución de la gente. Tuvimos varios millones de chilenos que salieron exiliados en esa época. Y como yo te señalaba, en esa época se fue construyendo una gran unidad de todas las fuerzas democráticas. Ese fue el eje central. Fíjate que en estos días el juicio del presidente Frei, que fue asesinado, todavía está en la Corte Suprema. Imagínate tú de los casos que hay y que miramos. Y esa unidad que se produjo, esa convergencia en hacer que esta retorno a la democracia, porque la dictadura llamó a una votación. Como ya había hecho esas votaciones el año 76 y el año
80, todo el mundo pensaba que le iban a robar el voto de nuevo, que los padrones no existían, en fin. Pero aquí se hizo el proceso, se llenaron los padrones y se fue a votar. O sea, fue uno de los pocos casos en América Latina que la dictadura se derrotó con un voto, con un lápiz y un papel, como decía la propaganda. Y a partir de ese momento se crea todo un fenómeno muy importante en que el país entendió que tenía que asumir las grandes tareas. Y la primera tarea era construir un equipo de partidos que creyera en la democracia, que creyera en el progreso social, que creyera en una economía social de mercado y que formara mayorías parlamentarias para consolidar. Nosotros tuvimos prácticamente desde el año 90 con don Patricio, después yo, después el presidente Lago, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, prácticamente la concertación, y después de nuevo la presidenta Bachelet, ha gobernado más de 25 años. Cada gobierno tenía prácticamente un ministro de Hacienda. O sea, no pasaba lo que pasa en América Latina, y como pasa todos los días, y lo estamos viendo hoy día en nuestros países vecinos, que llega un nuevo gobierno y dice todo lo de atrás, tabla rasa, y hoy día partimos de cero. O sea, eso dio posibilidad y continuidad a las obras. Yo, por ejemplo, inicié un programa de reforma procesal penal que duró 7 años y por lo tanto se completó cuando yo ya había terminado. Si el presidente siguiente, Ricardo Lagos, hubiera dicho no me gusta el programa y lo he hecho abajo, bueno, partimos de cero. Entonces, continuidad de políticas de Estado. Y una de las zonas donde más se ve esto con claridad es las relaciones internacionales. Partimos en los 90 ingresando a PEC, cuando solamente el único país latino era México, Chile fue el segundo, y resulta que ahí nos integramos al nuevo mundo. Construimos más de 65 tratados de libre comercio, con el 90% del PIB mundial. Entonces, esa política se mantuvo durante prácticamente, vamos a llegar a ya 40 años que se ha mantenido. Entonces, eso ha permitido que Chile haya diversificado su carácter exportador. Antes exportábamos minerales, hoy día, bueno, somos primero en China en más de 20 o 30 productos alimenticios, en fin, la cereza, ¿para qué te voy a decir? El boom de la cereza en esta temporada fueron casi 15.000 contenedores. 15.000 contenedores, se exportaron más de 300.000 toneladas. Una cosa impresionante en menos de 2 meses. Y así en muchos productos, el vino y tantos otros. Entonces, se fue construyendo reforma procesal penal que le tocó. Una nueva política en educación, aumentar las horas de los niños en la educación, que tuvieran, hice en mi gobierno el programa Enlace, que era llevar el computador a la escuela, porque en esa época ni siquiera teníamos computadores, estábamos recién partiendo con los celulares que pesaban como 1 kilo. Entonces, después en el gobierno del presidente Lago hubo una gran reforma del tipo de salud, y así fuimos, año tras año, gobierno tras gobierno, una gran mayoría parlamentaria que fue conquistando eso. Y eso lo perdimos cuando nos dividimos. Yo fui candidato en 2010, porque nadie quiso ser, y yo dije que como Concertación teníamos que estar representados, ganó en segunda vuelta el presidente Piñera. Bueno, pero después de nuevo volvió la presidenta Bachelet con una serie de transformaciones sociales. En fin. Entonces, esa continuidad de política es fundamental. Y lo que hay que mirarlo hoy día es que la gran crisis que tenemos es la crisis de las instituciones. Y dentro de las instituciones, los partidos políticos. Los partidos políticos en nuestra América Latina están desprestigiados, están destruidos, no son respetados por nadie. En cualquier encuesta que tú veas, ¿cuáles son las instituciones que están en último lugar? Los parlamentos y los partidos políticos. O sea, hay una crisis de la política. La política se quedó atrás frente a los grandes movimientos históricos y hoy día no ha sido capaz de resolver el problema. Lo vemos en esta pandemia. Todo el día opinando sobre la pandemia sin saber muchas veces de qué están hablando. Y entonces estas pandemias, para enfrentarlas, hay que tener equipos técnicos, los especialistas, lógicamente consultar a los epidemiólogos,
todos los doctores que saben de esto y que han estudiado en distintas partes del mundo. Chile inició en los años 90 la vacunación contra la influenza, y que año a año vacunamos 3, 4 millones de personas. Entonces, experiencias de tiempo que se fueron construyendo. Disminución de la pobreza. A mí me tocó luchar. Cuando asumió el presidente Elwin, teníamos más de 40% de pobreza. Cuando yo asumí, teníamos 30 y tanto. Entregué casi con 20. Y hoy día estamos, antes de la pandemia, estábamos en tasas del orden del 6, 8, 10% como máximo. Y lógicamente eso tenemos que recuperarlo. Pero desde el punto de vista que si en un país democrático no hay respeto a las instituciones, no hay respeto al gobierno, al parlamento y al poder judicial, la violencia, muchas veces instigada por los grupos narcos o bandas criminales, que ha pasado y hemos tenido actos de violencia en Chile que nunca habíamos visto tampoco. Pero por otro lado, uno los ve esta semana en Miami, o los vimos el día que asaltaron el Parlamento de Estados Unidos, el Capitolio. Entonces, uno muchas veces mira su realidad y no tiene la capacidad como para entender frente a los movimientos que se ven en otros lados. Aquí la gente muchas veces reclama mucho por la forma en que la policía ataca a esos sectores de violencia, o que están destruyendo, que están asaltando supermercados. Bueno, y uno ve la policía en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, cómo actúa, porque violencia actúa. A nadie le gusta eso. Tenemos que tener policías que estén de acuerdo al país democrático y el respeto de los derechos humanos. Pero es indudable que esas realidades hoy día las vemos en todo el mundo. ¿Para qué decir y hablar de lo que es todo el sector de comunicaciones? Cuando yo por lo menos cuando salí de la universidad, recién estaban apareciendo las calculadoras. La Universidad de Ingeniería estudié yo, era con regla de cálculo. Hoy día, ¿qué mundo estamos viviendo? Y dentro de eso, el gran cambio en las sociedades ha sido la forma de relacionarse de las autoridades con los ciudadanos. Y antiguamente se hacía a través de la representación de los parlamentos, de los medios de comunicación, etc. Hoy día existen las redes sociales, que es un canal absolutamente distinto, que desgraciadamente se usa mucho, como por lo menos en el caso de Chile, que es anónimo, para degradar, para poner Facebook, ya estamos viendo también en Estados Unidos, en fin. Entonces, la manera de comunicarse ha cambiado, y más ahora con la pandemia. Después de la pandemia nos estamos comunicando de otra manera en las relaciones, etc. Entonces, yo creo que, y en Chile también hemos tenido un periodo difícil. Se logró llegar a un acuerdo de hacer una constituyente. Ahora en el próximo mes se eligen los constituyentes y el próximo año tiene que ratificarse por un plebiscito la nueva constitución que van a redactar los constituyentes, que van a ser elegidos. ¿Me permites, Eduardo? Si me permites, tengo que ir a un corte. Se nos acabaron estos 10 minutos y enseguida regresamos. Inmediato regresamos. Y maravilloso lo que nos estás contando, y quiero sí luego extraer algunas lecciones de ese proceso. Vamos a un corte. Perfecto. Estamos de regreso. Muy bien. A ver, de eso que me platicaste, un punto central es la unidad, que se logra, ¿por dónde? Una ciudadanía más madura, más democrática, con más deseo de progreso, o unos liderazgos que buscan como fórmula principal la unidad y gobernar para todos, y en base en eso se hace este acuerdo entre ciudadanía, Congreso y Poder Ejecutivo. ¿Por dónde se tejió este punto central del desarrollo? Bueno, yo creo que son varios elementos. El primero es la
como dije al principio, la violenta y férrea dictadura. Los chilenos que no la habían vivido nunca aprendieron lo tremendo que era vivir este proceso y la situación que íbamos a después poder regresar a la casa y integrar a todos los ciudadanos. Ahí hubo un factor, primero, como dices tú, de la participación ciudadana, fueron millones de millones que se desplazaron por todo el país. Segundo, que tuvo la capacidad de tener partidos fuertes, consolidados, propuestas, presencia en la ciudadanía, en los medios y liderazgo. Eso es importante. Liderazgos son muy importantes. Y ese también es un tremendo problema que tenemos hoy día, que ante la crisis de los partidos políticos, la desintegración de los partidos, la desprecio por las instituciones que hay en todas partes. Aquí la Iglesia Católica tenía 80%, 90% de apoyo, hoy día nadie quiere escucharla. Entonces, todas esas instituciones que eran parte también del entramado social, político y económico del país, eso hoy día salen los yo diría, populistas, en algún caso de derecha, en algunos casos de izquierda, pero populistas al fin, que hacen promesas, que prometen cualquier cosa, que van a hacer esto, que lo otro, y llegan al gobierno, ¿y qué pasa? No pasa nada. Y la experiencia latinoamericana en eso es terrible. Entonces, hemos visto, por ejemplo, porque no es solamente el caso nuestro, el caso de Estados Unidos, cómo una sociedad se polarizó a tal nivel, especialmente en los tiempos de la última campaña y los tiempos del triunfo de Biden, que terminaron asaltando el Congreso de Estados Unidos. Eso, imagínate tú en mi país o en el tuyo que se asalte el Congreso, es ya lo último, es como asaltar la presidencia. Entonces, esos populismos son muy destructores y eso lo vemos mucho hoy día en América Latina. Y eso se suma a otro factor que yo creo que es fundamental y que nos ha ayudado poco en la pandemia, es que nosotros no tenemos capacidad de integrar. El presidente Frei firmó con Llera en Colombia el Pacto Andino en los años 60. En esa época, la visión que tenían, hace casi ya 60 años. ¿Y qué ha pasado? El Mercosur, cuando yo asumí, me tocó participar en el Mercosur, firmar el Mercosur. El Congreso no quería muchas veces aprobar, porque decía, nos van a destruir la agricultura, Argentina, que es un país potente agrícola, nos va a destruir, etc. Bueno, y hoy día tenemos una red de acuerdos, pero en América Latina no tenemos nada. Cuando comienza la pandemia, aquí se discutía entre cada uno cuál era más malo para manejar la pandemia. Pero ¿en qué momento los presidentes hablaban para decir, vamos a tener que enfrentar esto, ¿por qué no salimos a comprar vacunas? Pero hecho de a uno. Y uno tiene que comparar los tamaños. Cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a los países China, India, grandes productores de vacunas. Chile tiene 17 millones, 19 millones hoy día. Es como una ciudad china de las grandes. Hay más grandes todavía. Y como si hubiéramos ido en un conjunto, pero tendríamos que haber tenido una opinión similar respecto a cómo podíamos enfrentar este problema. Porque hay presidentes aquí que ni siquiera usan la mascarilla, que este es un invento, que esto es... Entonces, la falta de integración ha jugado un rol muy negativo en esto. Y hoy día cada país, como decimos en Chile, se rasca con su propia uña y nadie se ayuda, se protege. Distinto habría sido y sería integración energética, integración vial, integración económica. Vemos los grandes bloques, ¿no es cierto?, en Europa, que están todos alineados. Ahora Inglaterra se fue y ahí hay otro debate. Pero lo curioso es que Inglaterra ahora quiere ser parte del TPP-11, el TPP-11 y lo mismo quieren los chinos, porque el mundo está integrado. Y después de la pandemia vamos a tener que ver qué hacemos, porque se produce mucho nacionalismo. Hay muchos países que van a ser muy proteccionistas en este primer tiempo hasta que no tengan su economía realmente ya nuevamente. Vamos a tener que pensar en estados mucho más preocupados de la justicia social y sobre todo de la seguridad social, tanto
en el aspecto de pensiones como en el aspecto de la seguridad social, que significa tener una buena salud para que la gente pobre no se enferme. Porque realmente cuando hoy estuve en una, no sé cómo lo llaman, una población en México, que en una familia en casa pequeñísima, bueno, ¿cómo pueden guardar la distancia social, etcétera? Y que en esta pandemia han perdido el trabajo, porque los primeros que pierden el trabajo son los informales. Hay países de América Latina que tienen más del 60% de trabajadores informales. Entonces, el desafío no es solamente sanitario y enfrentar la pandemia, el desafío también es social. El desafío también es social en el aspecto que te digo, tanto las pensiones como tener una seguridad social y sanitaria también, y cómo recuperar la economía creando nuevos empleos, que esa va a ser la tarea de nuestros países, y para eso también deberíamos cooperar entre nosotros y aliarnos entre nosotros para ir a competir al mundo y no estar compitiendo de a uno en Asia o en la Unión Europea o en Rusia o en otros países. Y ahí hay un gran desafío también, porque como te decía, van a haber muchos nacionalismos, van a haber muchos países que se van a cerrar en una primera etapa, van a estar muy reacios a tener una economía abierta, y por lo tanto ahí requerimos mayor unidad. Sí, Eduardo. Estamos en un momento también. Corrieron 10 minutos y vamos a hacer un corte ahora sí rapidísimo con la misma entrada que ya tenemos y nos vamos a los últimos 10 minutos porque está muy interesante y tengo un par de preguntas. Vamos a un corte. Ya. Bien, Eduardo, ya estamos de regreso. Estoy con el presidente de Chile allá bien atrás, pero bien exitoso. Eduardo, a ver, mencionaste que Chile está próximo a ser un constituyente. Tú nos acabas de dar una buena mirada de una serie de tareas pendientes y una serie de retos que enfrentar post pandemia. ¿Qué espíritu lleva a ese constituyente si por un lado estamos ajustando, cambiando la constitución con cierta frecuencia? Llegar a un constituyente, ¿qué razón de ser tiene? ¿Para qué se hace si ya es un cambio profundo y radical? ¿O de qué se trata? Mira, muy bueno el razonamiento tuyo. Lo que pasa es que aquí fue imposible convencer a muchos sectores políticos durante nuestro gobierno, incluso después de mi gobierno, cuando yo fui candidato en 2010, presenté un proyecto de reforma constitucional, porque aquí todavía estamos con la reforma constitucional del gobierno de la dictadura. Y nunca se ha cambiado, se han hecho reformas, distintos tipos de reformas, pero tiene una matriz que es antigua, que no corresponde al mundo actual y correspondía a una visión de dictadura y no de democracia. Entonces, desgraciadamente, hubo muchos que se negaron en su tiempo a hacer esas transformaciones. Cuando tú en un país dejas pasar las oportunidades, no haces las transformaciones sociales, no haces la transforma educacional, no haces las grandes reformas que el país necesita, esos problemas se van arrastrando hasta que revientan. Y eso reventaron el 18 de octubre del año antepasado aquí en Chile, en 2019. Entonces, felizmente se llegó a un acuerdo político en establecer un itinerario. Se van a elegir una cantidad de constituyentes equivalente a lo que es el Parlamento, o sea, se van a elegir más o menos 150, 160 con representaciones electas y representación también de los pueblos originarios. Y ellos tienen un periodo de un año más o menos en presentar una constitución. Dentro de ese acuerdo hay una serie de condiciones para que este sistema no se escape y no vayamos a cualquier cosa. O sea, felizmente en este caso Chile no ha sido un país que ha cambiado su constitución reiteradamente, pero este atraso también en hacer la reforma y en adecuarlas a la nueva realidad mundial
La realidad mundial de hoy día comparada a los años 80 es absolutamente distinto a los años 70. Entonces, hoy día la gente quiere, sobre todo se ve esto en estas situaciones, porque cuando vienen estas pandemias se ve la pobreza, se ve la falta de seguridad social, se ven mil situaciones, las políticas para las pequeñas y medianas empresas, que entre paréntesis nuestro gobierno, en general en América Latina, en muchos casos han sido capaces de tener un proyecto, porque parten por desconocer prácticamente hasta que la pandemia nos llegó y le destruyó la economía y se murió miles de personas. Entonces, fíjate que recojo de ti, Eduardo, en este sentido, que es muy importante, que es muy oportuna estas reformas, porque la profundidad del golpe del año pasado tocó lo más profundo de la economía, de los sistemas de salud, de los sistemas sociales. Entonces me parece muy oportuno. Pero en ese camino, ¿cómo se recogen las voces de todos los ciudadanos? Desde luego estarán las de los partidos. Normalmente las constituciones las hicieron los triunfadores de revoluciones e impusieron su ley, no necesariamente el pensamiento del pueblo o de los ciudadanos. ¿Qué elementos se requieren para que en esta ocasión esta constitución sea tan buena, tan bien hecha, que tenga una vida larga y duradera? bueno, en primer lugar, todos los constituyentes van a ser votados por la ciudadanía. No hay ningún constituyente nominado. Esto va a tener su función que termina a fin de año cuando hay elección del nuevo parlamento y el nuevo presidente. Pero los constituyentes son todos elegidos. Es que nosotros aprendamos la lección. En democracia hay que dialogar, hay que buscar acuerdos, no hay que imponer nada. Porque si tú quieres que la Constitución se haga a tu pinta y a tu letra, sencillamente puedes tener una gran mayoría del país en contra. Y ese debate hay que hacerlo. Entonces ahí también tienen que actuar los gobiernos. Pero aquí se va a ver si el pueblo chileno es capaz de elegir una constituyente y hacer una constitución que responda al Chile de hoy, del siglo XXI, y que se haga cargo de los problemas que tenemos en distintos sectores, porque nadie puede decir que hemos resuelto los problemas. Hemos avanzado mucho, algunos no lo reconocen, evidentemente que hay muchos hoy día que dicen que en los 30 años no pasó nada. Cada uno opina lo que se le antoja, democracia, pero bueno, si vamos, y otros que quieren partir de cero, como siempre pasa en América Latina, te decía, aquí hay que recoger la historia de lo que ha sido Chile, no repetir los errores del pasado y tener la capacidad de entendernos entre nosotros, que haya un diálogo, que se pueda conversar, que se pueda escuchar a la ciudadanía en este proceso que dura más o menos un año, porque si no, vamos a sacar constituciones como hay en varios, y no quiero nombrar a nadie para no parecer un poquito poco humilde o no sé, yo en esa materia respeto todas las opiniones. Lo importante, yo siempre digo, es aprender la experiencia. Y lógicamente que si uno mira muchas experiencias de América Latina, no ha funcionado por eso, porque imponen una constitución y el resultado ya lo tenemos, y lo podemos decir Venezuela, por ejemplo, el desastre más grande, y ahí podríamos hablar del tema de las migraciones, que es el gran tema de Estados Unidos con América Latina. Dentro de esto siempre hay extremos, hay gente de extrema derecha y hay gente de extrema izquierda. Unos dicen que, bueno, que la concertación en 30 años no hizo nada, otros hablan de que la única manera de salir de esto es a través de la violencia, y eso sabemos que esos caminos siempre han fracasado en nuestra América Latina y han conducido a mayor pobreza, porque la violencia y el desplazamiento hoy día de las carteles de narcotráfico o de delincuentes que han llegado desgraciadamente a Chile en algunos grupos de inmigrantes, al final, ¿a quién le complican más? Es al sector popular, porque ahí es donde están. Hoy día los sectores, y yo he leído mucho de su tema de la droga, porque hay muchas poblaciones que están prácticamente tomadas por los carteles. Entonces, ¿qué clase de vida tiene esa gente? ¿Y qué clase de futuro tiene? Entonces, esos son los temas que realmente vale la pena enfrentar, y no temas que son temas ideológicos que no responden a la realidad, o mesianismo, o populistas, que es el gran drama de América Latina.
y la América Latina y también América del Norte, después de lo que hemos visto en estos últimos años. Hay que ser muy pragmáticos, porque hoy a la gente lo que le interesa es eso, precisamente su bolsillo, su respeto a su tranquilidad y seguridad, su posibilidad de educación para los hijos y para los nietos, los sistemas de salud. Ojalá y mucha de la discusión vaya sobre los temas que realmente le interesan a la ciudadanía. Pues Eduardo, se nos acabó el tiempo. Tú tienes elecciones allá próximamente en abril. Nosotros las tenemos en junio, las elecciones intermedias y de alcaldes y presidencias municipales. Pues que nos salgan bien las cosas, que salgamos bien de esta pandemia. Tú y yo, ojalá y un día nos veamos pronto. Yo creo que pasado este terrible año y esta terrible pandemia, me supongo que todos vamos a querer volver a estrechar y abrazar a los amigos, a los colegas, y seguramente lo vamos a hacer. Yo te quiero, en primer lugar, agradecer esta oportunidad de verte, conversar y saludar de parte mía y mi señora a tu señora Marta, porque también mi señora se llama Marta, así que sí. y son bien fuertes y luchadoras. Qué bueno. Entonces, pues hasta pronto, saludarlo con mucho cariño. Hasta pronto y hasta pronto, a ver si nos vemos personalmente bien pronto. Como decía, a la vuelta del tiempo podemos abrazar, y cuando esté disponible esta posibilidad del Zoom que nos toca vivir hoy día, aquí estamos, siempre dispuestos a conversar, a dialogar y a aprender de los otros y aprender de las experiencias que estamos viviendo para mejorar. El desafío de todos, y Chile también, es que con esta nueva constitución y con esta pandemia y con este crecimiento económico aprendamos de los errores pasados y saquemos una buena... Lo peor sería que volviéramos a hacer lo mismo que hicimos antes y no tuviéramos la capacidad de mirar al futuro. Bravo, bravo por ese mensaje final. Un gran abrazo, un saludo a Marta y nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias, querido presidente. Perfecto.